Suscríbete y dale like. A nivel sudamericano, Colombia registra una preocupante cifra de asesinos seriales. De hecho, 3 de los más prolíficos de la historia son colombianos, algo que no puede ser una simple coincidencia. Pedro Alonso López confesó unos 300 asesinatos, Luis Alfredo Garavito más de 200 y Daniel Camargo Barbosa 157. No estamos hablando de casos aislados. La frecuencia de este tipo de crímenes en Colombia es mayor de la que se piensa, y la cantidad de víctimas también apunta a un necesario mea culpa por parte de la sociedad, las autoridades y la policía. En el año 2012, el colombiano Luis Gregorio Ramírez Maestre, de 32 años, se transformó en uno de los asesinos más letales, macabros y despreciables de la reciente Crónica Roja Internacional. El transporte informal de pasajeros en moto, más conocido como mototaxismo, es un medio sumamente popular en Colombia y el cual, hasta el día de hoy, no ha sido legalizado ni regularizado. Más del 60% de los accidentes viales fatales son protagonizados por motocicletas, algo relativamente comprensible si tenemos en cuenta que forman parte del 83% de los vehículos que se mueven en el país. Es así como varios jóvenes colombianos ven en el mototaxismo una buena fuente de trabajo sin incurrir en una inversión de dinero más elevada, como podría ser el caso de un automóvil. Sin embargo, se trata de un trabajo arriesgado, ya que se ven expuestos a la delincuencia constantemente. A partir del año 2009, las denuncias por la desaparición de varios mototaxistas en distintas ciudades y municipios de Colombia comenzaron a inquietar a la policía. Lo común era que desaparecieran las motocicletas, no sus choferes. Algo que de inmediato llamó la atención de los investigadores era que todos los conductores extraviados tenían entre 19 y 30 años de edad, medían menos de 1,70 m de estatura y pesaban menos de 60 kilos, un perfil sumamente específico. Además, todos se encontraban trabajando en sus motocicletas y servían como mototaxis entre Tenerife, Sabana Larga, Agua Chica, Santa Marta, Valledupar y Puerto Vilches. Cuando comenzaron a aparecer los primeros cadáveres, la policía solicitó inmediatamente la ayuda de los especialistas, pues resultaba evidente que el caso era mucho más complejo de lo que parecía. Las víctimas eran encontradas en lugares apartados y solitarios, alejados de las carreteras principales. Es posible que fuesen encañonados y amenazados para internarse en la selva y posteriormente ser atados con una soga a un árbol grueso. Sin embargo, no eran ataduras normales ni mucho menos. De hecho, todas las víctimas habían perecido asfixiadas por un enrevesado sistema de poleas, el cual funcionaba de forma mecánica, obligando al sujeto a estrangularse a sí mismo con el peso de su propio cuerpo y a raíz del agotamiento. Aquello podía tardar un par de minutos, horas o incluso un par de días. Todo dependía de qué tipo de nudos realizara el asesino y la forma en la que los dejaba inmovilizados. Algunos eran atados de pies y manos, con las piernas semiflectadas y de espaldas a un gran árbol, mientras que la soga pasaba por detrás y les apretaba el cuello. Al cabo de unos minutos, el sujeto comenzaba a fatigarse por la incómoda posición y el peso de su cuerpo lo obligaba a ir bajando, lo que producía que el nudo del cuello se fuese cerrando más y más hasta matarlo. Otros cuerpos fueron hallados sentados de espalda a un árbol, con las manos atadas y las piernas extendidas hacia adelante, elevadas en un ángulo de 45 grados. Estas tenían una atadura a la altura de los tobillos que subía por el tronco del árbol y pasaba por una rama, para bajar y hacer un complejo nudo que iba apretando el cuello de la víctima hasta sofocarla cuando ya no podía mantener las piernas en alto. En ninguno de estos casos se produjo una muerte rápida, y por más que el asesino huyera con el dinero y las motocicletas, era incomprensible la crueldad de su método, demasiado elaborado y sofisticado para ser un simple ladrón. Aún así, no se obtuvo ninguna pista sobre él o los responsables. Para el año 2012, la situación se tornó crítica.
A la fecha, se habían denunciado más de 40 desapariciones de mototaxistas, 22 de los cuales fueron encontrados muertos en mitad de la selva, atados y estrangulados. John Jairo Amador, mototaxista de 18 años de edad, sería la última víctima. El domingo 20 de mayo del 2012, John Jairo se levantó muy temprano y salió de la casa de sus padres cerca de las 6 de la mañana, pues el día anterior había conocido a un sujeto que le solicitó una carrera bien pagada para el día siguiente. El chico, que trabajaba con el fin de juntar dinero para sus estudios universitarios, no dudó en acudir al llamado de este cliente. Sin embargo, pasado el mediodía, sus padres y hermanos empezaron a preocuparse, pues John Jairo no respondía a su celular. A los pocos minutos, el móvil del chico comenzó a sonar como apagado, lo que alertó aún más a la familia. Decidieron llamar a la casa de su novia, pero ésta les dijo que tampoco conseguía comunicarse con él. Finalmente, los padres del joven se acercaron a la policía para realizar la respectiva denuncia. Cuando los agentes tomaron nota de las características físicas del chico, que medía menos de 1,70 m, y se enteraron de que era un mototaxista, comprendieron que las probabilidades de encontrarlo con vida eran escasas. 2 días más tarde, el martes 22 de mayo, el cuerpo de John Jairo fue hallado por la policía en medio de un cultivo de palmas, en Tenerife. Al igual que los otros mototaxistas asesinados, el joven se encontraba atado a un árbol, en donde había luchado por su vida varias horas antes de morir asfixiado por la soga que tenía en el cuello y que ataba también sus manos y pies. La impotencia que sentían las autoridades era casi tan grande como la de la familia de la víctima. Sin embargo, todos los policías involucrados en el caso estaban decididos a desenmascarar y atrapar al asesino de una vez por todas. A uno de los agentes más jóvenes se le ocurrió preguntar por el modelo del celular del chico asesinado. Uno de los hermanos de John Jairo aseguró que se trataba de uno de alta gama, por lo que la policía decidió hacerle seguimiento. El asesino de mototaxistas solía robar los móviles a sus víctimas, pero jamás los encendía. El agente de policía, al darse cuenta que este teléfono en particular era mucho más moderno que los otros, tuvo el presentimiento de que el criminal se tentaría con encenderlo y utilizarlo. 3 días más tarde, la central telefónica alertó a la policía de que el celular del chico había sido encendido y de que se le había introducido una SIM card que, justamente, pertenecía al número del sujeto que había solicitado el último viaje a la víctima. Esta última llamada fue descubierta gracias a la central. Al mismo tiempo, una cámara de seguridad de la carretera registró a un sujeto movilizándose en la motocicleta de John Jairo el mismo día de su desaparición en dirección a Medellín, lugar en donde se rastreó la señal del celular. Fue así como la policía descubrió que desde dicho aparato se realizaban constantes llamadas a un número fijo. Cuando los agentes comenzaron a vigilar la vivienda, averiguaron que en dicha casa vivía una familia en donde el dueño de casa llegaba constantemente con distintos modelos de motocicletas para restaurar o vender por partes. Los vecinos daban por hecho que este sujeto era mecánico o revendedor de este tipo de vehículos. El sospechoso ya tenía un nombre: Luis Gregorio Ramírez Maestre, de 32 años. Para ese entonces, el presunto asesino no se encontraba en su hogar, en donde vivía con su pareja y 3 hijos. Los agentes se enteraron que debía presentarse en Santa Marta para realizar una diligencia bancaria, y ahí fue donde lo detuvieron, el 12 de diciembre del año 2012, sin que éste presentara resistencia alguna. Poco se sabe de la infancia de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Descrito como un chico normal por sus cercanos, nació en el pueblo de La Mina, cerca de Valledupar, el 30 de septiembre de 1980. Él mismo aseguraría que su familia era bien estructurada y que nunca sufrió de abusos o malos tratos. Tampoco se quejó de una mala situación económica, sino todo lo contrario. Se relacionaba bien con los chicos del barrio y solía jugar fútbol todos los días. Estudió hasta el 9º grado y abandonó la escuela, supuestamente por grupos paramilitares que se tomaron la zona. Una de sus hermanas declararía que el chico huyó de la casa a los 15 años de edad
porque no le gustaba asistir al colegio. Tiempo después, ingresaría al ejército y luego a las autodefensas, organización paramilitar contra insurgente. Gracias a su instrucción militar, recorrió gran parte del país como radiooperador y también aprendió técnicas tan letales como la de la soga. Tras su detención, el sospechoso se declaró culpable de los 22 asesinatos que los agentes de policía estaban investigando. Actualmente, las autoridades creen que asesinó a unas 60 personas en un periodo de 5 años y la investigación continúa abierta. Con una tranquilidad pasmosa que revela un claro perfil psicopático, Luis Gregorio Ramírez Maestre ha reconocido todos los cargos que se le han imputado. Sin embargo, asegura que no es un asesino serial y que formó parte de una agrupación criminal que se encargaba de asesinar mototaxistas a lo largo de todo el país con el único fin de robarles. Esta hipótesis resulta muy poco convincente, sobre todo si se considera el método poco ortodoxo para eliminar a las víctimas, aunque según el acusado fue un plan sumamente elaborado por sus superiores. El general Jorge Vargas afirmó a la revista colombiana Semana: "No hay ningún tipo de evidencia que demuestre que perteneció a grupos al margen de la ley, tampoco que los asesinatos hayan sido cometidos por una organización o por un grupo. La investigación no deja duda que actuó solo y ya están aclarados 22 de esos crímenes, varios de los cuales él mismo aceptó ante los jueces. Tras su arresto, este tipo de asesinatos no se volvieron a presentar en el país". Por otro lado, el aparatoso método del asesino no pasó desapercibido por los psicólogos y criminólogos que siguieron el caso. Tras ser amarradas con la soga, las víctimas comenzaban una cuenta regresiva fatal. El cansancio se mezclaba con la desesperación y la muerte podía tardar varias horas antes de llegar, mientras el criminal se limitaba a mirar, posiblemente extasiado ante la perturbadora escena. Según el asesino, sus víctimas morían a los 30 segundos de ser atadas, pero esto fue desmentido por los forenses, los cuales aseguraron que algunos de los jóvenes llegaron a fallecer tras 2 días de larga agonía. La víctima debía realizar un gran esfuerzo para evitar bajar las piernas, ya que al hacerlo, tensionaba la cuerda alrededor de su cuello. Con el paso de las horas, ya no podían resistir, dejaban caer las piernas y morían lentamente por asfixia. En una reciente entrevista cedida a la revista colombiana Semana, Luis Gregorio Ramírez Maestre declararía: "Es un método que aprendimos por un entrenamiento que nos hicieron. Duramos como 15 días en ese entrenamiento en Urabá. Si lo hacías mal, tenías que desarmar y empezar de nuevo. Eran rutinas, mañana y tarde, hasta que aprendíamos el método de cómo deberían hacerse las cosas. Son 3 nudos muy difíciles. La persona que no tiene conocimiento de un lazo nunca podría hacerlo. Primero, el lazo del cuello funciona cuando se activa el de las manos, es decir, apenas usted estira las piernas, se activa el lazo de las muñecas y a su vez ese activa el del cuello, que es el más fuerte. Apenas la persona hace un movimiento, se le corta la respiración inmediatamente. El bondage es una práctica sexual en la que se utilizan ataduras, esposas o cintas para mantener inmóvil a la otra persona. En teoría, esta actividad sexual no busca dañar, ya que no utiliza el dolor como fuente de placer, sino la dominación. Sin embargo, en la práctica, algunos asesinos seriales han aprendido y perfeccionado estas técnicas con el fin de torturar y asesinar. Uno de los casos más emblemáticos es el del asesino serial Dennis Rader, más conocido como BTK. Durante décadas, atacó a una decena de personas y las asesinó estrangulándolas por medio de complejos nudos. Mientras sus víctimas se retorcían, sin poder escapar de sus amarras, el asesino se sentaba frente a ellas y se masturbaba hasta que dejaban de moverse. Luis Gregorio Ramírez Maestre permanecía horas observando a los jóvenes que ataba a los árboles antes de marcharse. Los veía morir y lo disfrutaba. En ese sentido, no dista demasiado del perfil del asesino BTK.
El caso del apodado Dexter Criollo o monstruo de la soga causó una gran indignación en la población colombiana. Se trataba de un asesino despiadado, cobarde, que planeaba sus ataques con una frialdad espantosa. De hecho, se descubrió que días antes de matar a un mototaxista, le cancelaba un par de viajes cortos con el fin de ganarse su confianza y tomarlo completamente desprevenido en el momento que decidiera asesinarlo. Luis Gregorio Ramírez Maestre esboza una macabra sonrisa cada vez que habla sobre sus crímenes, como si se sintiera orgulloso de su efectividad y su enfermizo método para matar. En las pocas entrevistas que se dio, solo intentó victimizarse porque lo tildaban de psicópata o monstruo, y aunque pidió perdón por televisión a los familiares de sus víctimas, resultaba evidente que eran palabras vacías. Ni siquiera se mostraba mínimamente afectado o emocionado. Actualmente se encuentra en el pabellón de seguridad máxima de la cárcel de Valledupar, compartiendo patio con otro asesino en serie peor que él mismo, y sobre el cual hablaremos próximamente en este canal, Luis Alfredo Garavito Cubillos.